El paso número 2 para probar una hipótesis consiste en seleccionar un nivel de significancia. ¿Pero qué es el nivel de significancia? El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. En este caso estaríamos cometiendo un error, porque estaríamos rechazando la hipótesis nula siendo verdadera. Esto es una probabilidad que puede ocurrir, y a esta probabilidad se le conoce como nivel de significancia. En ocasiones también se le conoce como nivel de riesgo. Este quizás sea un término más adecuado porque se trata del riesgo que se corre al rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El nivel de significancia se expresa con la letra griega alfa. No existe ningún nivel de significancia que se aplique a todas las pruebas. Los más utilizados son el nivel 0.05, expresado con frecuencia como nivel de 5%. En otras palabras, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera es del 5%, pero lo vamos a manejar en decimales, que sería 0.05. Otro nivel muy usado es el 1%, en decimales 0.01, como también el nivel de 0.10, que sería el 10%, o cualquier otro nivel entre 0 y 1. En este caso, el analista es quien decide el nivel de significancia que utilizará en la prueba. La tabla, en la parte inferior, nos menciona los niveles de significancia y cuándo se aplican estos niveles de significancia. Por ejemplo, un alfa, que es el nivel de significancia del 5%, en decimal 0.05, se utiliza en proyectos de investigación relacionados con los consumidores. Un alfa de 0.01 se utiliza para procesos de control de calidad y un alfa de 0.10 se utiliza en encuestas como las relacionadas a los partidos políticos. Independientemente de cuál sea el nivel de significancia que escojamos entre 0 y 1, esto es prácticamente la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando no se debe rechazar. Evidentemente, eso es un error, y a ese error se le conoce como error tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Evidentemente, también hay un error llamado tipo 2, que sería lo opuesto, aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Veamos este recuadro. En esta parte tenemos el estado verdadero de la naturaleza, lo que en verdad sucede. Y de este lado tenemos las decisiones que vamos a tomar nosotros como analistas. Si nosotros decidimos rechazar la hipótesis nula y resulta que la hipótesis era verdadera, entonces estaremos cometiendo el error tipo 1 de rechazar una hipótesis nula siendo verdadera. Con frecuencia se hace referencia a este error como alfa. Pero si nosotros decidimos rechazar la hipótesis nula y resulta que la hipótesis nula es falsa, entonces la decisión habrá sido correcta. Si yo decido no rechazar la hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera, entonces mi decisión habrá sido correcta. Pero si yo no rechazo la hipótesis nula y la hipótesis nula resulta que es falsa, entonces estaré cometiendo un error, que se le conoce como error tipo 2. No rechazar la hipótesis nula cuando debo rechazarla porque es falsa. Con frecuencia a esto se le conoce como beta.